500 mayores empresas del país el año pasado tuvieron un 12% de beneficio. No se ha revertido en la sociedad. Mi hija está graduada, gracias a Dios. Mi otro hijo también está estudiando. O sea que mi familia es feliz. ¿Por qué aparecen estas cosas y estos testimonios? Se va a sorprender cuando desarrollemos ahora el tema. Están invitados a quedarse a lo largo de este análisis. Vamos a hablar de esta economía dominante que presta toda su atención en el Producto Interno Bruto como el indicador estelar que mide el bienestar, el progreso, el desarrollo. Sin embargo, este macroindicador económico, cuestionado por esconder muchas otras cuestiones o temas, no recoge de ninguna manera los problemas de justicia social, ni las desigualdades, ni pobreza, y lo que es aún más grave, no nos dice nada sobre la felicidad de nuestras sociedades. En 1974, Richard Sterling cuestionó la teoría económica tradicional que caracteriza a las economías de los países industrializados, teoría que afirma que en medida que sea mayor el Producto Interno Bruto, mayor será la felicidad. Sterling mostró la siguiente paradoja. Pese a que la prosperidad económica aumentaba en varios países, la felicidad de los ciudadanos se mantenía invariable. A partir de ahí, surge una nueva corriente llamada la teoría de la felicidad, que deja de lado el PIB como el único medidor de progreso y bienestar. Bajo esta premisa, surgió en Inglaterra la New Economics Foundation, organización que promueve la justicia social, económica y ambiental, buscando que la economía funcione para la gente y el planeta. El grupo elabora el Índice del Planeta Feliz IPF, estudio que combina la esperanza de vida con la satisfacción vital y huella ecológica, concepto que evalúa el impacto de un determinado estilo de vida sobre el planeta y establece el nivel de bienestar de una sociedad. Varias naciones han buscado cambiar la medición de sus indicadores. Por ejemplo, en Bután, en el Himalaya, el cuarto rey Jigme Singay Wangchuk decidió perseguir la felicidad nacional bruta en lugar del Producto Interno Bruto. Desde entonces, este país ha experimentado una estrategia alternativa para el desarrollo que no solo se interesa en el incremento económico, sino en el bienestar social de sus habitantes, con el objetivo último de conseguir así una paz social. La región latinoamericana también se ha sumado a este cambio. Ecuador toma en cuenta la felicidad como objetivo para alcanzar el buen vivir. Es por esto que en 2012 se realizó una investigación que afirmó que el 30,86% de la población ecuatoriana se siente muy feliz con su vida. Incluso su constitución, al igual que la de Bolivia, contempla el derecho de los ciudadanos al buen vivir. También destaca Venezuela. Fue Hugo Chávez quien desde inicios de la Revolución Bolivariana promovió la importancia de la felicidad del pueblo como uno de los objetivos principales del Plan de la Patria 2013-2019. El actual presidente Nicolás Maduro continúa impulsando esta estrategia, por lo que ha creado el Viceministerio para la Suprema Felicidad del Pueblo Venezolano, ente que se encargará de coordinar las misiones sociales y atender las necesidades de los ciudadanos. Ya vamos con eso en nuestro análisis. Veamos ahora esta valoración de un indicador como el Producto Interno Bruto que ha causado que en algunos países otros indicadores más importantes queden a un lado. Este es un breve ejemplo, en este caso, de Estados Unidos. En Estados Unidos, el Producto Interno Bruto aumentó significativamente en los últimos 40 años, pero la felicidad no tuvo los mismos cambios. Por el contrario, la búsqueda inquebrantable de elevar el PIB llevó a grandes desigualdades en materia de riqueza y poder. Además, existen millones de niños en la pobreza y una fuerte degradación ambiental. Vamos
Vamos a ir de una vez entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado. Al presentarlo voy a decir que es antes profesor que académico. Bienvenido Alfredo Serrano, y te aseguro que eso es sumar antes que restar, porque para este tema realmente se necesita pedagogía. Cuando lo presentaba en pantalla de Telesur decía que es un tema del cual no se habla nada y que es sumamente interesante una vez que uno se metió ya a saber un poco más qué es todo esto. Convengamos que estos cambios han generado incredulidades, hasta chistes cotidianos sobre esta valoración de la felicidad y la economía, así que sería bueno ver dónde radica la importancia y por qué enciende el interés ciudadano en estos tiempos. Bien. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Y sí, creo que es un tema absolutamente de mucha relevancia en la economía mundial, y llama la atención de que ahora haya mucha risa y chistes por parte de los medios dominantes respecto a ese viceministerio creado en Venezuela, pero pocas risas se han dado cuando la New Economic Foundation elabora el informe mundial respecto a ese indicador de planeta feliz, o incluso hasta el propio Sarkozy en Francia elaboró también indicadores próximos a esta nueva corriente de la economía de la felicidad. Por lo tanto, creo que es un tema central en la economía, fundamentalmente porque el origen en esta paradoja de Easterlin, que lo único que hace es decir, puede incrementarse el Producto Interior Bruto, pero esto no conlleva sí o sí a un incremento de la felicidad de los pueblos. Esta paradoja de Easterlin, insisto, surge fundamentalmente para cuestionar el modelo económico dominante, un modelo económico dominante que solo entiende la economía a partir de lo cuantitativo, a partir de los números. Dicho de otro modo, el progreso, el desarrollo en esa época, en los años 50, 60, a partir del discurso del presidente Truman, se habló de desarrollo como sinónimo del Producto Interior Bruto, una macromagnitud importante, pero que hay que tener en cuenta sus limitaciones, porque solo es una valoración económica, monetaria, de bienes y servicios en un determinado tiempo, pero a precio de mercado. Dicho de otro modo, todo aquello que no es valorado monetariamente y comprado en un mercado no es objeto de esta economía dominante. La economía de la felicidad, por tanto, hay que rescatar de ella que cuestiona esas técnicas dominantes y que hace de alguna manera desviar la atención de los verdaderos temas de importancia de los pueblos, y la felicidad no es un dato menor. Ahora, Alfredo, le propongo hacer un paréntesis. Vamos a conocer más información del tema y continuamos con el análisis. La New Economics Foundation propone un manifiesto para un planeta más feliz con puntos claves que la organización considera que deberían ser políticas de Estado para alcanzar la economía de la felicidad. Esos puntos son: erradicar la pobreza y el hambre, implementar sistemas de salud que funcionen, alivianar las deudas, compartir valores, apoyar objetivos que den sentido a la vida, reforzar el poder ciudadano y promover el buen gobierno, identificar objetivos para el medio ambiente y desarrollar políticas económicas para trabajar en ellos, diseñar sistemas de producción, consumo sustentables y responsables, trabajar en el tema del cambio climático y valorar lo que de veras importa en relación con todo lo anterior. Y a esta hora continuamos con nuestro invitado, el doctor Alfredo Serrano, analizando este tema. Alfredo, ¿implica ahora otros temas entonces dejar de prestarle atención, como está planteado este Producto Interno Bruto? Lo que no sabemos es qué pasa si le quitamos justamente esa atención. Exactamente. Creo que el Producto Interior Bruto toma una vigencia increíble, sobre todo en las llamadas décadas de oro del capitalismo, aquellas en las cuales solo tenían un objetivo, que era crecer mucho económicamente, fundamentalmente porque esto le daba grandes niveles de ganancia a unos pocos. Es justamente en los 70 cuando se cuestiona que este Producto Interno Bruto sea la única medida de un modelo económico, porque de alguna manera desvía la atención de los principales objetivos que tendría la economía. La economía no es más que cómo organizamos los recursos económicos para alcanzar un objetivo. El objetivo final es la felicidad de todas y todos. Entonces, anteponer el Producto Interior Bruto de tal manera que eclipsa las cuestiones de felicidad, de cómo se sienten las personas, los pueblos, las mayorías, es el hecho fundamental que instala, insisto, la economía dominante, la llamada economía neoclásica, que es el soporte instrumental de la economía capitalista y de la economía neoliberal a posteriori. Por tanto, hay que rescatar
de esta corriente teórica de la economía de la felicidad, justamente el permitir que podamos organizarnos a partir de cómo la gente se siente, cuán feliz son, y que esto sea fundamental a la hora de tomar decisiones económicas. Si se toman medidas de políticas públicas en una dirección, tendremos que tener en cuenta cuán feliz hace esto a la población, y no solo si esto incrementa el PIB. El PIB puede ser incrementado a partir de un gran atasco de autos, de coches, porque generen contaminación y consuman gasolina. Esto incrementaría el PIB, pero a lo mejor no es el mejor síntoma o señal de felicidad. Se entiende. A la vez veíamos, por ejemplo, la situación de España que asociaba, mientras lo oía, PIB y ese número de parados. Hay algo fundamental ahora para cerrar ya nuestra conversación, y es tener en cuenta su opinión de qué aspectos sería bueno que abordase el gobierno venezolano a la hora de fijar metas y de asignar tareas en este flamante viceministerio para la suprema felicidad del pueblo venezolano. Justamente lo que plantea el gobierno bolivariano en Venezuela para abordar la felicidad es algo realmente importante. En la región también se ha trabajado en los paradigmas del buen vivir, el vivir bien en Bolivia y en Ecuador, y creo que Venezuela podría dar un salto cualitativo en que no hay que dejar de medir el PIB, pero además se podría añadir cuestiones de pobreza, cuestiones de desigualdad, del reparto de la riqueza, además de la cuestión de la huella ecológica tan importante en estos tiempos que corren, pero no solo eso, sino cuestiones como la educación, como la salud, como la desnutrición, incluso cómo la gente se siente en su trabajo, qué sensación hay cuando uno está en su trabajo, en el lugar donde desarrolla una cantidad de horas, incluso la cuestión del ocio, que ha sido recogida en la corriente teórica de la economía de la felicidad como una variable muy poco tenida en cuenta, y que el gobierno venezolano podría abordar utilizando textos serios que hay en la actualidad, de cómo el tiempo es una variable fundamental en los pueblos en términos de felicidad. Por tanto, hay un gran desafío ahora de dar cuerpo a este proyecto de medir y de analizar la felicidad, y creo que hay múltiples variables para verdaderamente hacer una economía mucho mejor al servicio de los ciudadanos y no ser dominado actualmente por las tasas de beneficios del capital transnacional. Ha sido un gusto, Alfredo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y ahora entonces, como es costumbre en nuestra sección Bajo la Lupa, lo invitamos a elegir uno entre los siguientes 3 temas que proponemos. Por un lado tenemos la primera opción, el panorama de las pensiones en América Latina. Por otro lado, estamos controlados por las megacorporaciones, nuestra segunda opción. Y la tercera opción, un interesante tema, en este caso, las grandes nacionales. ¿Qué son? ¿Qué temas tratan? ¿Por qué su relevancia? De estas 3 opciones, el tema que genere más interés, el más votado, lo vamos a desplegar en próximas ediciones de este segmento llamado Bajo la Lupa. Puede escribirnos a @TelesurImpactoE con la etiqueta #tema Bajo la Lupa. Rápida pausa, volvemos con más. Sigo recorriendo la ruta musical de Latinoamérica y el resto del mundo. Sigo descubriendo los ritmos y la cultura que mueven a nuestros pueblos. MP3, música para el tercer milenio, todos los sábados solo por Telesur. Lo que no le cuentan los indicadores, esos temas que a veces se manejan de una forma engañosa, aquí están mostrados de otra manera, en toda su extensión, en todas las aristas. En este caso hoy nos toca ir sobre Honduras. Durante la gestión de Porfirio Lobo se han emitido más de 23.000 millones de dólares. Usamos esta moneda para evitar las lémpiras y que se entienda precisamente en contexto internacional. Este es un documento que es emisión y desmonetización
de especies monetarias que está reflejando la prensa de Honduras. Corresponde al periodo 2010-2012. Habla de esta suma que, repetimos, implica más de 23.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Hay nuevas emisiones que ascienden a un poco más de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, las desmonetizaciones, retiro de billetes y monedas de circulación solo alcanzaron los 6.850 millones de dólares. Avanzamos para que se entienda rápidamente la información. ¿Qué es lo que no le cuentan los indicadores? Que el gobierno no ha invertido en los sectores principales del país, por ejemplo en el sector de la salud. En la actualidad, el salario mínimo es de $350, mientras que el de los médicos ronda $850. Los centros de salud y hospitales públicos tienen problemas de abastecimiento y el pago de bonificaciones a médicos ya jubilados supone una deuda de 10 años. En este sentido, los médicos hondureños hicieron un paro nacional. El gobierno prometió aumentar el salario de 6% para el próximo año y un pago diferido a los jubilados en un periodo de 5 años. Dijimos diferido a los jubilados. Allí entonces tenemos que el gobierno mantiene esa deuda de 10 años. Y si avanzamos aquí en el Faro, hay otro dato que no están contando los indicadores. Un estudio revela que la pobreza entre los hondureños disparó tras el golpe de Estado. Y vamos a hablar. ¿Qué era lo que había pasado? Este informe mostró que entre 2006 y 2009 la pobreza se redujo en un 7.7% y la pobreza extrema en 20.9%. Ahora, luego del golpe, recordemos fue en el año 2009 el golpe a Manuel Zelaya, luego del golpe de 2010 a 2012 la pobreza aumentó 13.2% y la pobreza extrema 26.3%. Por eso decimos más pobreza. Y cuando avanzamos hay un último dato allí que tampoco le están mostrando los indicadores y habla de esta crisis fiscal que vive el país y que ha frenado la ejecución de programas sociales. Lo tienen aquí en el sitio en internet de América Economía. Las familias hondureñas atraviesan altos costos para lo básico y al menos un 80% asegura que su situación actual es peor que hace 4 años. Del objetivo inicial fijado por el gobierno nacional, solo se cumplió el 33% de las metas en lo que se refiere a inversión social. Si solo se cumplió el 33% de lo que estaba previsto, sabemos que hay menos inversión social. Así las cosas, nos preparamos ahora a hacer un cambio. Vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar ahora de términos que escuchamos que se usan a diario, pero no sabemos muy bien qué significan. Hay uno muy puntual en economía y que a veces genera dudas justamente. Vamos a hablar de estos tipos de deuda y aquí no tiene que ver la deuda moral cuando le debemos a la mamá, a la suegra o a alguien de la familia, sino otro tipo de deuda definitivamente. Vamos. La deuda es la obligación que tiene una persona o un gobierno de pagar o reintegrar algo a otra persona o ente. Generalmente es dinero. Tipos de deuda. La deuda pública es la que adquiere el Estado y es reconocida mediante títulos que perciben intereses. A su vez, la deuda pública puede ser externa cuando se paga en el extranjero con moneda extranjera. Interna, se paga en el propio país con moneda nacional. Consolidada, es emitida con la intención de unificar diversos títulos con diferentes vencimientos y tipos de interés. Y por último, la deuda flotante, emitida a corto plazo y tiene como fin atender los gastos extraordinarios del Estado. Veamos lo que será noticia durante esta semana entrante rápidamente. La agenda va a empezar en Ipiales, en Colombia. Allí se hará el segundo gabinete binacional Colombia-Ecuador y está previsto que se inaugure el puente internacional de Rumichaca. En Manaus, Brasil, se lleva un congreso de desarrollo sostenible. Versará sobre el Amazonas. En San José, en Costa Rica, séptima cumbre empresarial China, Latinoamérica y el Caribe. Atentos. Donde está China siempre generan informaciones. En Bruselas, Bélgica, se hace un encuentro, busca un acuerdo mundial para erradicar la pobreza e impulsar desarrollo sostenible. Y por último, en Caracas, Venezuela, se hace una reunión del Consejo Latinoamericano del Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe. Hasta allí nuestra agenda, temas que vamos a seguir muy de cerca. Hasta aquí nuestro programa. Soy Marcela Heredia, un gusto que nos acompañe hasta ahora. @TelesurImpacto es nuestro usuario en la red social, el mío personal, @Marcela Teresur. Será hasta la próxima.